En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Muy buenos días. El que no se haya bañado en el día de hoy en la casa, nos bañamos en el parqueadero con la lluvia, ¿cierto? Así que hoy tuvimos dos oportunidades de darnos una buena ducha. En la lluvia que el Señor nos ha mandado, vamos a orar por acción de gracias por la lluvia que necesitamos y también por aquellos que están en la calle y que van a hacer trabajo en el día de hoy, para que lleguen seguros, sanos y salvos. Reconociendo el amor y la misericordia del Señor, hoy oramos de manera especial por Edita Emelda Castro Tovar, Elvia Elvira Barahona Castro, también por nuestras intenciones particulares. Y continuamos orando por el fin de esta pandemia. Por el Señor tiene el poder y la fortaleza para que todo esto, con la gracia de Dios, termine pronto. Reconociendo ese amor y esa misericordia de Dios, también reconocemos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que lleva y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo, el rey Ezequías se enfermó de muerte y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: esto dice el Señor, arregla todos tus asuntos porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió la cara a la pared, oró al Señor y dijo: acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo: ve a decirle a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu padre, David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria, a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías: traigan un emplanto de higo y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo: ¿cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías: esta será para ti la señal. El Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj del sol de Ajá. Y el sol retrocedió a los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios.
Sálvame, Señor, y viviré. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensé que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo y me privarían del resto de mis años. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que ya volverías a ver al Señor en la tierra de los vivos, que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Sálvame, Señor, y viviré. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor tejía yo mi vida y me cortaron la trama. Sálvame, Señor, y viviré. A los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me ha curado, me has hecho revivir. Sálvame, Señor, y viviré. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlos le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Le replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitido ni a él ni a sus compañeros, sino solo los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieras lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Palabra del Señor. Hoy vemos en el texto, mis queridos hermanos, especialmente San Mateo. San Mateo tiene este tema especial, especialmente entre los primeros cristianos. Cuando habla aquí de los sacerdotes, dice los sacerdotes que podían violar el sábado en el templo, no es como hablamos de los sacerdotes en el día de hoy. Estos sacerdotes eran los sacerdotes según la ley antes de Jesús. Y ellos se guiaban por la ley de ¿quién? Según Moisés. Y por eso ellos tenían muchas prescripciones, muchas adulacias y prescripciones que tenían que hacer en el día. Incluso parte de la ley de Moisés les decía cómo tenían que lavarse las manos cuando entraban a la casa, todo ese tipo de prescripciones que estaban llevadas prácticamente, hoy vemos, a protegerse la vida.
Cuando venían de lugares y de las casas y que venían de... ¿Y por qué? Porque vivía la gente en el desierto y había arenas. Y cuando llegaban a la casa, ¿qué había afuera de las casas? Habían tinajas con aguas. ¿Y esas tinajas con aguas para qué era? La gente llegaba y se lavaba las manos, se echaban agua en la cara y empezaban a limpiarse. No porque venían de la playa, sino porque donde vivían, en ese lugar, ¿cierto?, había arena, había dust. Miren, el día de hoy nos tenemos que lavar las manos cada vez que entro y salgo de la casa, cada vez que salgo del carro, cada vez que constantemente las cerraduras de las puertas hay que echarles un poquito de, no sé, desinfectante, de Clorox o algo que usted utiliza. Entonces no era ese tipo de sacerdote que hablamos hoy según el ministerio, el sacerdocio de Jesús. Pero esta gente había llegado a un punto en que para ellos la ley era más importante. Y para ellos el templo era lo más importante, que para nosotros es importante. Pero algo que hemos visto en toda esta pandemia, algo muy lindo es que, recuerdan que la gente nos preguntaba y nos decían, Padre, ¿están cerradas las iglesias? ¿Están cerrados los templos? Y decía, la iglesia no está cerrada, está más abierta que nunca. Está más abierta nunca porque la iglesia doméstica que son ustedes, que somos nosotros, la familia, esperemos que ustedes en sus hogares estaban abiertos para la gracia, para el amor de Dios, para rezar en familia. En medio de todas estas cosas tan difíciles, nos ha invitado a estar y permanecer en casa con las familias, con los seres queridos. A veces salíamos corriendo porque teníamos que llegar a la iglesia, no me puedo perder la iglesia, no tengo que ir al ministerio, tengo que ir a ayudar, tengo que ser lector, tengo que hacer tantas cosas. Hoy la iglesia, hoy las circunstancias te dicen, tienes una iglesia en tu casa. De pronto era que querías y necesitabas salir corriendo porque tus hijos, tu esposa, tu familia estaba allí y te necesitaban ellos. Pero a veces nos queríamos escapar de esa realidad. Y en vez de enfrentar esa iglesia doméstica, en vez de enfrentar nuestra propia vida, en vez de enfrentar también, como dice, you needed to face your own reality. Enfrentar mi propia vida, mi propia historia, enfrentar mi vida de bendiciones, pero también cosas que hay en el hogar que hay que trabajar. Cosas que hay en la pareja, en los hijos, en la familia, que tenemos que trabajar. Y a veces decimos, no, me voy corriendo para la iglesia. Por eso Jesús dice también, si estás enojado con tu hermano y con tu hermana y traes la ofrenda, deja la ofrenda allí y ve a reconciliarte con tu hermano y con tu hermana. Este periodo ha sido un periodo difícil, pero es un periodo de gracia y de bendición, que nos ayuda a eso, a reconciliarnos con nosotros mismos, a mirar nuestra vida, nuestra familia, como decimos, a limpiar el closet. Y no es simplemente el closet físico de la casa, no es simplemente el closet físico, es limpiar también nuestra vida. Vamos a darle gracias a Dios entonces, mis queridos hermanos, porque el Señor nos dice hoy, dice, ¿qué es más importante? ¿El sábado o el hombre? ¿Qué es más importante? ¿Las instituciones o la dignidad del ser humano? Hoy lo más importante es el derecho y la dignidad del ser humano. Está por encima de todas las cosas. Vamos a darle gracias a Dios, que nuestra fe, que nuestra religión nos lleve a eso, a reconocer, a alabar y a bendecir,
y saber que la vida está por encima de cualquier cosa, incluso por encima de la misma ley. Y si no es una ley que protege la dignidad del ser humano, pues no es ley. Recuerden que toda ley, por ser ley, no es moral ni es ética. Les voy a dar un ejemplo. Solo un ejemplo. Hace varios años era legal, según la ley, tener esclavos. ¿Por qué era legal? ¿Lo hacía correcto? No, es inmoral y antiético y no es cristiano. Entonces, sí, hay muchas cosas que a veces creemos que son legales, pero no son moralmente ni éticamente según nuestra fe. Vamos a darle gracias a Dios que nos anime, que nos fortalezca y que por encima de todo pongamos la vida. Continuamos, mis queridos hermanos y hermanas, en oración. Oramos por nuestra iglesia, para que sigamos por medio del Espíritu Santo anunciando la buena nueva, anunciando la vida, la fe y la alegría del Señor resucitado. Señor, escucha nuestra oración. Oramos también por los líderes de las naciones, por nuestros gobernantes, para que el Señor los ilumine, los guíe, los fortalezca, para seguir guiando y gobernando a su pueblo. Señor, escucha nuestra oración. Oramos también por los pobres, por los afligidos, por los enfermos, por los homeless durante la lluvia, para que el Señor los proteja, por los que siguen enfermos, por los que cuidan de ellos. Señor, escucha nuestra oración. Oramos también por los que han fallecido, amigos y familiares difuntos en nuestra familia, en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, para que tú, Señor, los fortalezcas a sus familiares en estos momentos difíciles y a los que han fallecido los recibas en tu reino. Señor, escucha nuestra oración. Dios Padre Todopoderoso, estas oraciones y las que tenemos en lo más profundo de nuestros corazones, te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Sea, Señor, y de eso por este pan y este vino, fruto de la vida y trabajo del hombre, te presentamos a otros pan. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída
Padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados. Resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hacia ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, con los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar como Jesús nos enseñó a orar a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para siempre. La comunión la recordamos, venimos con la máscara puesta, no nos la quitamos para decir amén, no nos quitamos la máscara para decir amén, no, tenemos la boca protegida. Recibimos la comunión y se hace uno a un lado y ya se baja la máscara y consumimos la comunión. Comunión espiritual. Nos unimos a través de esta oración con los hermanos que por alguna razón no podrán acercarse a la Sagrada Comunión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos.
Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de ese sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. En la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Esta celebración ha terminado, podemos ir en paz. Feliz día para todos.